Fijaos en esta imagen. Nos vamos a Argentina, año 1904. El gobierno de la época encarga un informe sobre cómo estaban las clases trabajadoras. En teoría era un trámite, un estudio más, algo puramente burocrático. Pero de simple trámite nada. Lo que salió de ahí fue una auténtica bomba. Un texto que venía a cuestionar los mismísimos cimientos sobre los que Argentina estaba construyendo su identidad y sobre todo su futuro. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que supuso esto, primero hay que entender cuál era el relato oficial, la historia que se contaba en la Argentina de la época. Y esa historia era la de una nación joven, a tope de power, una tierra de oportunidades que se estaba levantando gracias a las manos de los europeos y al dinero extranjero. Era, vamos, el mito del progreso imparable. La política oficial, pues, la resumía perfectamente el propio autor del informe con esta frase. Era clarísima. El futuro pasaba por importar capital y mano de obra. Se daba por hecho que el desarrollo tenía que venir de fuera, y mientras tanto, al trabajador de allí, al local, se le ignoraba o directamente se le despreciaba. Y claro, la pregunta es, ¿quién era este hombre? ¿A quién le encargó el gobierno, quizás sin tener ni idea de la que se iba a liar, esta tarea tan explosiva? Pues se llamaba Juan Vialet Massé. Era un médico, abogado e ingeniero español que vivía en Argentina. Un tipo con una curiosidad insaciable y, como vamos a ver, un método de trabajo poquísimo convencional. Y aquí, en esta frase, está la clave de todo. No era el típico académico que se queda en su despacho. Vialet Massé creía que para entender de verdad el trabajo, pues había que vivirlo. Y ojo, que esto no es una metáfora, es una declaración totalmente literal de cómo enfocó su investigación. Es que él no se quedó en la superficie, no fue de los que miran desde lejos. Su investigación fue un trabajo de campo casi antropológico. Se recorrió el país, durmió donde dormían los obreros, comió su misma comida y, sobre todo, y esto es fundamental, escuchó. Escuchó a todo el mundo, desde el último peón hasta el gerente, para tener la foto completa, sin filtros. Y claro, después de todo ese viaje, de meterse hasta el fondo en la Argentina de verdad, la que no salía en los papeles oficiales, pues llegó a la gran revelación de su informe. Una conclusión que chocaba de frente con la política del gobierno y con todo lo que pensaba la élite del momento. Es que el contraste era brutal. Por un lado, la política del gobierno, vamos a traer trabajadores de Europa. Y por el otro, lo que Vialet Massé encontró sobre el terreno, que el trabajador de allí, el criollo, no es que fuera bueno, es que era superior. Usó la palabra insuperable para las condiciones del país. Y esto no era una opinión, era una conclusión basada en lo que había visto con sus propios ojos. Pero no se quedó solo en la afirmación. Fue más allá y detalló punto por qué era superior. Dijo que el criollo tenía más fuerza y una inteligencia más adaptativa, que estaba acostumbrado a un clima extremo que a los europeos los dejaba fritos, que aprendía a manejar máquinas a una velocidad increíble y que, para colmo, tenía un talento artístico que nadie esperaba. Y aquí está la ironía más cruel de todas, la que él denunció con más fuerza. Resulta que el trabajador más valioso, el que estaba mejor preparado, era tratado como un paria en su propia tierra. Hacía los trabajos más duros, los que nadie más podía hacer, y encima le pagaban menos. Pero lo bueno de Vialet Massé es que no se quedó solo en la denuncia. Quiso ir a la raíz, entender el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué esa percepción de que el criollo era vago o no tenía ambición? Y su respuesta fue mirar a la historia. La pregunta que vemos aquí es clave para entenderlo todo. Es que, si echamos la vista atrás, durante casi 100 años, desde la independencia, la vida para el criollo había sido un caos constante de violencia e incertidumbre. Lo reclutaban a la fuerza para una guerra, luego para otra, luego para una guerra civil. Si conseguía tener algo, un poco de ganado o una cosecha, lo más normal es que viniera alguien y se lo quitara. Así que, claro, ahorrar o pensar a largo plazo no es que fuera difícil, es que era absurdo. Con ese panorama, ¿qué mentalidad se puede forjar? Pues una de pura supervivencia. Si no sabes qué va a pasar mañana y el pasado solo te ha traído dolor, pues te agarras a lo único que tienes, el presente. Ese fatalismo, ese buscar el disfrutar del momento, no era un defecto del carácter, era una estrategia para sobrevivir. Vale, una vez que entendió al trabajador, Vialet Massé giró el foco y apuntó directamente a la otra parte, a los jefes, a los patrones. Porque para él, el problema no estaba en la gente, no, el problema estaba en el sistema. Y de hecho, acuñó un término que es demoledor: la ignorancia patronal. Lo que él vio en sus visitas es que los dueños y los gerentes muchas veces tenían una ignorancia técnica y de gestión que era para alucinar, a menudo incluso mayor que la de sus propios empleados. Y su argumento, la verdad es que era de una lógica aplastante. No iba solo de ser buena persona o de humanidad, no. Iba de puro pragmatismo, de negocio. Les estaba diciendo, señores, explotar a la gente hasta reventarla no solo es una crueldad,
es que es un mal negocio. Un trabajador que come bien, que descansa y al que se respeta simplemente, produce más. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues desde luego no era ponerse a copiar leyes de Europa, como si no hubiera un mañana. No. La solución era crear algo propio, un código de trabajo nacido de la realidad argentina, que tuviera en cuenta su clima, su historia y las características de su gente. Era una llamada a conocerse y a legislar para sí mismos. Y con todo esto llegamos al corazón del informe, a su mensaje final, porque lo que proponía Vialet Massey iba mucho más allá de una simple ley laboral. Era, en el fondo, una reflexión sobre qué significa construir un país de verdad. Y creo que no hay ninguna forma mejor de explicarlo que con esta metáfora que usó él mismo. Una metáfora elegante, sí, pero a la vez absolutamente demoledora. Con esta frase lo dijo todo. Estaban montando un banquete para los de fuera, mientras el dueño de la casa se tenía que quedar en la calle mirando por la ventana. Al final, el informe de Vialet Massey fue mucho más que un montón de papeles sobre condiciones de trabajo. Fue como ponerle a Argentino un espejo delante. Y lo más increíble es que, más de un siglo después, la pregunta que dejó en el aire sigue estando ahí, ¿no? Sigue totalmente vigente, no solo para Argentina, sino para cualquier país. ¿Cómo se mide de verdad el progreso de una nación? ¿Por los grandes números de la economía o por cómo vive y cómo se siente su propia gente?